Quizá la cifra parezca un poco abultada, pero no es más que el reflejo de una realidad preocupante. El 60% de los funcionarios del sistema público de salud manifiesta haber sido víctima de agresiones por los propios usuarios. La paciente a las 8 de la mañana me pateó en el suelo, me agarró a combo. Acá hemos recibido agresiones con armas de fuego, hemos recibido agresiones físicas. Desproporcionados insultos, violentas reacciones, golpes contra profesionales y rencillas entre delincuentes son cada vez más comunes en los centros de salud pública de todo el país. Carabineros casi siempre llega a casi todos los turnos que yo tengo porque siempre hay un episodio de violencia. Pero es necesaria presencia policial en algunos consultorios. Se deben endurecer las penas contra quienes agredan al personal médico. ¿Qué ha hecho el Estado para revertir esta situación? Con estas preguntas iniciamos nuestro reportaje y comenzamos esta investigación. Consultorios son los centros de atención más cercanos a la gente. Están ahí, emplazados en el corazón de los barrios de cada urbe y a lo largo y ancho del país, en los pueblos más pequeños. Sin embargo, hoy tienen un problema. Centros de salud familiar, servicios comunales de urgencia y de atención primaria denuncian que no pueden trabajar tranquilos. Parte de los funcionarios derechamente tiene miedo por los reiterados hechos de violencia que se registran al interior de los recintos. Solo durante el año 2018 sumaron 123 agresiones en distintos centros de atención. Situaciones peligrosas es que cerca del 60% de los funcionarios de la salud reconoce haber sido víctima de alguna agresión. Ciertos hechos de violencia escalan a situaciones como esta. Era cerca de la medianoche cuando el caos se apoderó del Centro de Salud Familiar Santo Tomás. El registro es de comienzos del año 2019. El tipo lo amenazó de muerte, dejó el box para la historia, hizo tirar todo. Tuvimos que cerrar el sapo ese día porque los dejó a todos mal. Lo amenazó con una jeringa que lo iba a matarlos a todos. A esta mujer la llamaremos Sara porque teme revelar su nombre. Ese día estaba de turno y presenció todo lo ocurrido al igual que Patricio. Lo empezó a amenazar con las mismas cosas que tenemos nosotros, que son las jeringas que teníamos ahí en el reanimador, y empezó a amenazar a las chiquillas, a mis compañeras, y tuvimos que salir. Pero era una persona muy, muy, muy violenta. Incluso hizo 1000 pedazos, muchas cosas en el reanimador, cosas que a nosotros el día de mañana nos sirven para salvar una vida. Cambiamos su nombre para proteger su identidad. Este funcionario lleva casi 40 años en la red de atención primaria. Esa noche también estaba de turno. Nos trasladamos desde La Pintana hasta Renca, otra de las comunas que muestra un alto índice de violencia en salud. Una mujer patea la puerta del servicio de alta resolución de Renca, ubicado en Avenida Balmaceda, y quiebra los vidrios. Está ofuscada por la tardanza en la atención, pero desafortunadamente esto no es lo peor que captan las cámaras. El resto de los pacientes poco importa. Hay dos mujeres que a un costado de la recepción también se atacan mutuamente. Renca resultó con lesiones incluso el director del Centro de Salud Familiar. Los hechos ocurrieron cuando dos hermanos protagonizaron varios destrozos. Exigieron atención inmediata. Los problemas empezaron cuando les pidieron unos minutos de espera. Lo que vi yo en primera instancia cuando bajé, porque fue justo a la bajada de la escalera, fue una persona sangrando.
funcionarios tratando de retenerlo, empiezo a mirar y el tipo está, digamos, uno de los dos está como loco, la verdad, digamos, fuera de sí. Pateó vidrio, pateó mamparas, rompió las mamparas, rompió puertas. El director del centro de salud jamás pensó que él también sería uno de los agredidos. Me pegó unos palos en la cabeza, me pegó 2 palos acá, uno en la espalda, muy fuerte, con mucha violencia, digamos, o sea, muy... Yo creo que si hubiera sido un palo más grande, no sé, la idea era matar. Desde entonces, la comuna debió implementar un plan de seguridad, 400 millones de pesos en cámaras y equipos de vigilancia, las mismas que hace poco captaron esta pelea en plena sala de espera. Lamentablemente nos dimos cuenta que si nosotros esperábamos esos recursos que vinieran desde el Ministerio de Salud, no íbamos a ser capaces de atender esta situación, lo que nos motivó a nosotros a hacer una inversión extraordinaria con recursos municipales. ¿Por qué la violencia? Porque la gente se exaspera estando tanta hora, es porque lamentablemente los doctores, los auxiliares, dejan mucho que desear en cuanto a la atención. No la entiendo yo, ¿por qué motivo puede haber una violencia en un centro de asistencia de salud? No sé, porque que se llaman conflictos gente que no tiene paciencia en realidad. Gente que es agresiva, entonces, o que tienen problemas en sí ellos mismos, entonces buscan como desquitarse, una cosa así, o sea... En Chile, la mayoría de los consultorios y centros de salud familiar tienen inscritos a más del doble de las personas que pueden atender, como ocurre en el Raúl Brañes de San Bernardo, donde hace pocos días las cámaras captaron esta violenta pelea. Vania dice que la seguridad en algunos consultorios es mínima. Lleva más de 5 años en el sistema público. Y las agresiones físicas, tengo por lo menos 4 o 5 funcionarios que han sido agredidos a golpes. Directamente a golpes por los mismos pacientes. Cuenta que casi nadie quiere venir a trabajar a las comunas que muestran mayores índices de violencia. Muchos funcionarios vienen a trabajar con temor, sin ganas, porque en el fondo acá me cuesta mucho encontrar médicos porque los médicos no quieren venir porque sufren agresiones. La gran mayoría de los chilenos se atiende en el sistema público de salud. Desde muy temprano la gente comienza a hacer filas para conseguir una hora. Yo trabajo en la primera línea. Quiere decir que yo atiendo público. La primera persona que el paciente ve somos nosotras. Y es en este contexto donde también pasan situaciones y hechos de violencia. Le ocurrió 2 veces a esta mujer. La primera en su antiguo trabajo, la segunda en el CEFAM Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Desde hace años su labor es asignar fecha y hora para la atención de los pacientes. Dice que era bien temprano, cuando la agredieron de una forma que jamás olvidará. Y me agarra combos en el cuello, las orejas, y a la impresión caigo. Me la tratan de sacar, me agarra de las mechas del pelo, me empieza a patear y ahí las pacientes me la trataban de quitar porque estaba loca. Nadie nos resguarda a nosotros, nadie. Al igual que la mayoría, prefiere resguardar su identidad para no arriesgar eventuales represalias. Según las estadísticas que se manejan en el sector, tan solo 1 de cada 3 funcionarios de la salud denuncia las agresiones sufridas en su lugar de trabajo. Esto hace mucho más difícil cuantificar lo impactante de una realidad que peligrosamente se ha ido normalizando en algunos recintos. Nuestra entrevistada continúa con el relato de aquella bochornosa mañana. Si no hubiese sido por las pacientes que habían, no sé si estaría contando la historia. No hay carabineros, llega tarde. Hace poco ocurrió otro hecho grave en la sala de espera del consultorio Raúl Brañes de San Bernardo. Durante el día opera como centro de salud familiar. Por la noche el recinto se convierte en un SAPU, uno de los pocos servicios de atención primaria de urgencias que tiene la comuna. Es en este horario donde se registra la mayor cantidad de incidentes. José lleva más de 15 años trabajando en el servicio público de salud. Es técnico en enfermería y justo estaba de turno el día en que agredieron a su compañera de trabajo. De esa noche se conserva este registro. Los adolescentes no la escucharon, estaban agresivos, drogados, bajo el efecto del alcohol y la agredieron.
Antes de reaccionar de esta forma habían golpeado al guardia de seguridad. El personal debió refugiarse en un box, puesto que denuncian había traficantes armados esperando a las dos jóvenes que seguían devastando el recinto de salud. Quebraron mamparas, las ventanales del SOME, los vidrios que tienen los extintores, puertas de vidrio, ventanas, en general todo. Todo lo que se le atravesó, ella la quebraron. ¿Y a tu compañera la golpearon? ¿Qué le hicieron? Le pegaron una cachetada y una patada aquí en el muslo. Lo exhibido en este reportaje no es un fenómeno exclusivo de comunas como Renca, La Pintana o San Bernardo. Lamentablemente, la violencia en los consultorios ha ido escalando peligrosamente en todo el país. Casi todos se sorprendieron al ver estas imágenes en Temuco, donde un paciente sacó una pistola para intimidar a los doctores porque llevaba mucho tiempo esperando y no lo atendían. Este insólito hecho ocurrió en el hospital de Pitrufquén, región de la Araucanía. Pero donde más conmoción hubo fue en el CEFAM de Hualqui. Acá un hombre disparó a dos personas que a esa hora se atendían en el box. Ambos murieron, uno ahí mismo, el otro cuando era trasladado a Concepción. El hecho hizo que la Confusam exigiera una intervención del gobierno. ¿Cuál es la zona más conflictiva del país? Octava región. Todo ha habido hasta el día de hoy. Violencia con armas de fuego, con arma blanca, los narcos que llegan a ajustar cuentas, heridos, viene la otra banda a rescatar y como no hay una atención de inmediato, empiezan a disparar, a destruir. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Dicen que actualmente se tramita un proyecto de ley en el Congreso para revertir esta situación. Registramos 927 hechos de violencia en los establecimientos de salud, es decir, hospitales como consultorios. Eso significa 3 hechos de violencia diarios. No vamos a permitir que esto se normalice. El proyecto busca modificar el Código Penal para agravar la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los directores la obligación de denunciar los delitos, garantizando también el acceso a la defensa jurídica para los trabajadores agredidos. Una compleja situación que no solamente afecta a los trabajadores, sino que también a todos los usuarios de la red pública de salud.